Seguimos en la mira, como les anunciábamos, con el fiscal de corte Jorge Díaz. Jorge, un placer tenerlo. Un gusto, como siempre, estar en esta casa. Nosotros tenemos ya varias notas hechas al fiscal de corte en nuestra página de YouTube, donde hemos hablado ya del Código del Proceso Penal. El propio doctor Díaz ha estado hablando estos días en los medios sobre las características generales del nuevo código, la investigación en manos de los fiscales, juicios públicos. El procesamiento ahora, mientras no se sepa si es culpable, la persona no va a cumplir cárcel hasta que no salga la condena. Cuando salga la condena cumpliría esa cárcel. Quisiéramos poder ir medio paso más allá de alguna de estas cosas. Por ejemplo, esta última, ¿no? Después de que se anunció esto de que, bueno, el procesamiento es sin prisión y luego la prisión la cumple cuando sale la condena. ¿Esto es siempre así? ¿O puede ocurrir que nos encontremos con, pero mirá, lo procesaron con prisión? No. ¿Puede haber procesamientos con prisión? Bueno, primero, y no es con el ánimo de corregirte, sino con el ánimo de introducir un nuevo lenguaje al cual la ciudadanía debe acostumbrarse, bien. Tenemos que desterrar la palabra procesamiento. Perfecto. Desterrar conceptos como presumario, procesamiento, juez instructor y todo eso, que están muy arraigados. Sí, era una pregunta que yo tenía para hacerle. ¿Cómo decimos ahora en el lenguaje? No. Sin prisión? ¿Cómo es ahora? Lo que va a haber ahora es una investigación previa que va a realizar el fiscal. En esa investigación el fiscal la desarrolla en forma desformalizada, absolutamente libre, salvo que para llevar adelante la investigación tengan que disponerse medidas que sean restrictivas de derechos, por ejemplo, un allanamiento, una prisión, la detención de una persona, o interceptar teléfonos, ese tipo de medidas que son restrictivas o vulneratorias de derechos, en cuyo caso deberá pedirle autorización a un juez, deberá pedirse que el juez la disponga. Todas las demás medidas de investigación las puede adoptar el fiscal libremente. Cuando el fiscal entiende que tiene un caso, es decir, bueno, tengo un hecho que entiendo que es delito, y he colectado la evidencia suficiente como para poder llevarlo a juicio, en ese caso lo que hago es formalizar. Me presento ante el juez y digo, vengo a formalizar esta investigación por el delito tal, supongamos una rapiña, que es uno de los delitos lamentablemente más comunes, o por un hurto. Formalizo la investigación contra determinados individuos, A, B y C, por este delito, y eventualmente solicito medidas cautelares. Dentro del elenco de medidas cautelares que puede solicitar van desde la prisión preventiva hasta la prohibición de salir del territorio nacional, la prohibición de acercarse a determinado lugar, la prohibición de acercarse a determinada persona, la obligación de concurrir a determinados sitios, en fin. Hay un elenco de medidas cautelares, la prisión preventiva es una de ellas, que lo que tienden a asegurar es que ese individuo, que está ya a partir de ese momento formalizado, sometido con una investigación formalizada, sometido a proceso, ese individuo no se fugue o no destruya prueba estando en libertad. Esos serían los dos fundamentos de la prisión preventiva. El Código agrega una tercera, que para algunos autores es de dudosa constitucionalidad, pero es ley vigente, que es proteger a la sociedad o tratar de evitar que el individuo en libertad reitere esa conducta. Un asesino que fue legalmente descubierto en el momento que mataba a alguien, por ejemplo. En ese caso, más que el evitar la reiteración de la conducta, yo creo que lo que habría que ahí es evitar la fuga. Es decir, porque el riesgo de fuga, del cual hablamos muchas veces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que los países pueden presumir que existe riesgo de fuga si la pena, el delito es muy grave y la amenaza de pena que tiene ese individuo es muy alta, entonces en ese caso puede presumirse que el individuo pueda querer fugarse. Eso lo dice incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en los casos de formalización por delitos graves, estoy hablando de rapiñas, homicidios, extorsiones, homicidios dolosos, obviamente, extorsiones, secuestro. En caso de esos delitos, yo creo que los fiscales, por regla general, van a pedir la medida cautelar de la prisión preventiva y eventualmente el juez podrá disponerla. Entonces, eso de que no va a haber prisión preventiva, yo creo que la respuesta es no. Va a haber prisión preventiva porque no existe ningún sistema en el mundo donde no exista la prisión preventiva. Lo que sí se dice, y acá está el cambio, que en el sistema
iba a decir el sistema actual, y en realidad es el sistema que rigió hasta ayer, la prisión preventiva era la regla. Claro. Y la prisión preventiva funcionaba no como una cautelar, no para evitar la fuga, no para evitar la destrucción de la prueba, sino funcionaba como una pena anticipada. Tanto que en el sistema antiguo, si se dictaba una sentencia de condena y el individuo ya se encontraba en libertad, no volvía a la cárcel o no iba preso si nunca lo había estado porque se le tramitaba de oficio la libertad condicional. Queda clara, la gravedad del delito va a disponer si el individuo va a prisión o no va a prisión. ¿Y no es que lo vaya a determinar preceptivamente, pero evidentemente existe una presunción de que existe una amenaza de una pena alta, es presumible que ese individuo pueda fugarse. Repítame cómo es que vamos a tener que decir los periodistas, así como antes decíamos formalización de un proceso, formalización de una investigación. Se formaliza la investigación y a partir de ese momento... Es más, algunas medidas cautelares, no la prisión preventiva, pero algunas medidas cautelares se pueden disponer durante la investigación previa sin necesidad de llegar a la formalización. Por ejemplo, la prohibición de acercarse a una determinada persona, que seguramente pueda funcionar mucho en los casos de violencia doméstica, ahí el fiscal le puede pedir al juez una medida cautelar que disponga la prohibición de acercarse a esa persona mientras dura el proceso de investigación antes de la formalización. La prisión preventiva, que es la medida cautelar que la ciudadanía conoce más naturalmente, esa solamente se va a poder pedir y disponer en el acto de formalizar. Jorge, en el sistema anterior, desde el procesamiento... No, perdóname que te diga, la diferencia ahora es que podrá haber formalizaciones sin prisión preventiva, pero una vez que se dicta la sentencia de condena, a diferencia del sistema antiguo, ahí la pena se cumple. Se cumple sí o sí. Ahora, desde el procesamiento hasta la condena, pasaba un tiempo que nos lleva a que un montón, 60% de los presos están 70% de los presos están sin condena, ¿no? Este sistema ¿va a cortar ese plazo que hay entre el inicio de la investigación y la condena? ¿Va a incidir ahí o no necesariamente? No, este sistema va a incidir en que los condenados efectivamente cumplan la pena y por esa vía se aumenta el número de personas privadas de libertad condenadas. Es decir, si tú tenés un régimen donde la regla es, como el sistema antiguo, donde la regla es que una persona condenada a una pena efectiva de privación de libertad no la cumple si se encuentra en libertad al momento del dictado de la sentencia, evidentemente el número de condenados va a ser muy poco. El porcentaje de condenados es muy poco, porque al mismo tiempo ese régimen establece que la regla es en el procesamiento de la prisión preventiva. Pero no necesariamente acorta los tiempos. No, lo que yo creo que va a ocurrir es, por lo menos lo que ha ocurrido... Yo hablaba hace pocos días con Jorge Baclini, el fiscal general de Rosario, Argentina. Lo que ocurrió en Chile es que no disminuyó el número de personas privadas de libertad en esos lugares, sino que lo que cambió fue el porcentaje. Está claro. Es decir, en lugar de tener el 70%, en Chile pasó del 80% de personas privadas de libertad sin sentencia al 80% con sentencia. Y el número de personas privadas de libertad sin sentencia disminuyó. Entonces, lo que puede cambiar lo que debe cambiar es esa relación. Ahora, si eso llegara a ocurrir, con toda franqueza, si ello llegara a ocurrir, ese Perú bien vale la misa. Y si es una cualitativamente, ¿qué le parece? Superior. ¿No? Y ahí estaríamos cumpliendo con los estándares internacionales que nos exigen los tratados internacionales que el Uruguay ha ratificado. ¿Esos son los porcentajes que hay en los países desarrollados donde tienen este sistema? Hay de todo. Hay algunos países que, por ejemplo, Bolivia tiene algunas dificultades en la implementación del sistema acusatorio, que esos porcentajes varían. Hay una realidad variopinta, pero los países que más se nos asemejan, por decirlo de alguna manera, las provincias argentinas que ya han hecho su reforma, y Chile ha variado sustantivamente la proporción entre personas condenadas y no condenadas entre los privados de libertad. ¿Hay un manual o algo que marque los límites de la discrecionalidad que los fiscales tienen, por ejemplo, para negociar con algunos delincuentes reducción de pena a cambio de información? Bueno, en primer lugar, y te agradezco la pregunta porque me parece, me permite explicar algunas cosas. En primer lugar, la diferencia entre el sistema actual y el sistema antiguo es que el sistema antiguo tenía un solo camino para resolver el conflicto. Y ese camino era llegar a una sentencia que podía ser de condena o de absolución.
El sistema actual tiene un menú de opciones muy amplio para resolver el conflicto. Durante la investigación, por ejemplo, el fiscal puede derivar el asunto a mediación extraprocesal si se tratare de determinados delitos, fundamentalmente de naturaleza económica o delitos culposos. Se puede derivar a mediación extraprocesal y pueden las partes llegar a un acuerdo. Por ejemplo, en un accidente de tránsito con lesionados leves, eventualmente pueden las partes llegar a un acuerdo de reparación económica y ahí el asunto quedaría zanjado. Se puede, en algunos casos, ejercer el principio de oportunidad en aquellos casos que se trate de delitos leves y el fiscal entienda que no merece la pena perseguir ese delito, o se dan situaciones, por ejemplo, una situación donde perseguir el delito puede generar más daño. Supóngase usted el clásico ejemplo del accidente de tránsito, donde el padre o la madre vienen conduciendo, tiene un accidente de tránsito del cual él es responsable y muere toda su familia. Técnicamente, ahí estaríamos hablando de un delito de homicidio culposo, y sin embargo, en esos casos se permite no perseguirlos, porque en definitiva al drama de la muerte de la familia le estamos sumando el drama de una condena penal. Y además, una vez formalizado, el conflicto se puede resolver por un acuerdo reparatorio entre víctima y victimario en determinados delitos que están establecidos, por un proceso abreviado o por un juicio oral y público. Es decir, hay por lo menos 6 opciones de resolución del conflicto que tiene el fiscal a mano para echar mano en el momento de intentar resolverlo. Lo que sí existe es, legalmente, ese tipo de acuerdos que pueden terminar en un juicio abreviado o en una suspensión de proceso a prueba, o en alguna de estas salidas, la ley establece que esas soluciones no se permiten para determinados delitos, y para otros sí. Ya el legislador marcó una línea diciendo eso. Y lo que hizo la Fiscalía General de la Nación a través del Consejo de Instrucciones Generales, el Consejo de Instrucciones Generales de la Fiscalía está integrado por un representante del Poder Ejecutivo, un representante de la Asociación de Fiscales, un representante de la Facultad de Derecho, el fiscal de corte y un representante de la sociedad civil. Ese organismo dicta instrucciones generales que son obligatorias para todos los fiscales. Bueno, se dictó una instrucción general que se le indica al fiscal, sobre todo, no qué camino seguir, sino qué caminos no seguir ante determinadas soluciones. Por ejemplo, en los casos de delitos sexuales, ahora lo dispuso la ley en la última modificación, pero no estaba claramente establecido, no se puede mediar. No puede existir una mediación entre víctima y victimario en un delito sexual, o no puede existir una negociación o una mediación entre víctima y victimario en un delito donde de la situación se derive que no están en igualdad de condiciones. Pero si hay una banda de crimen organizado, una banda, una gavilla de delincuentes, cae uno, y el fiscal puede negociar con ese que si le da información para agarrar a otro. No, pero ese es otro instituto, ese es el instituto de la delación premiada. Es un instituto que rige para la persecución del crimen organizado, y es un instituto que yo entiendo que está vigente y que va a regir en los casos de criminalidad organizada, y ese es un acuerdo para obtener información, pero no es de los acuerdos de esto de lo que estamos hablando. No, pero ¿hasta dónde tiene el límite? ¿El fiscal que puede decir, te doy la mitad de la pena, por ejemplo? Bueno, en el caso de la delación premiada puede rebajar la pena hasta 1/3 de la pena que proyecta, y se puede entender que también puede disminuir la mínima de ese delito hasta en 1/3. La disminución de la pena está tarifada en 1/3. En el caso de la delación premiada para los casos de delitos de crimen organizado, inclusive lo puede exonerar de pena. Ajá. Que no ha ocurrido nunca en el Uruguay, pero sí ha ocurrido. Si uno mira lo que sucede, nosotros seguimos muy de cerca, yo diría que de cerquísima, todo lo que está ocurriendo en Brasil, por ejemplo, con la operación Lava Jato, con todo lo que tiene que ver con Odebrecht, o lo que tiene que ver con OAS, o lo que tiene que ver con distintas causas que se sustancian en Brasil. Nosotros estamos siguiendo muy de cerca, y hemos visto que en algunos casos, bueno, se hace un acuerdo por el cual, a cambio de información, se le exonera de pena o se le somete a penas de prisión domiciliaria y demás. En el Uruguay hasta ahora no ha ocurrido nunca eso. En Uruguay, los casos que yo conozco de delación premiada, no con el régimen actual, sino ya con el régimen anterior, son casos donde hay una disminución de pena a cambio de una información. Esa información tiene que ser relevante, tiene que permitir identificar a otros integrantes del grupo criminal, o incautar determinadas sustancias o incautar bienes. Esos son los casos que yo he visto, pero nunca vi un cambio de impunidad por información. Eso no. Que podría, conforme al Instituto de la Delación Premiada, hasta podría darse, pero nunca lo vi. Que a los fiscales en el Uruguay
yo creo que han tomado estos institutos con seriedad y los han manejado con mucha prudencia. Este sistema que va a permitir que la persona no sea sancionada hasta que no se demuestre su culpabilidad. Más adelante tenemos una entrevista con Marta Balfre, que es una abogada, socióloga, criminóloga, donde ella nos cuenta que en el ámbito de los delitos de los juzgados de familia, un hombre que es denunciado por violento puede ser exonerado en el ámbito penal, pero si se lo denuncia en un ámbito de familia, automáticamente se lo separa, se le corta la visita con sus hijos, automáticamente, antes de saber su responsabilidad. En este caso, ¿va a seguir siendo así? Bueno, la reforma es una reforma del proceso penal, no hay una reforma de los procesos cautelares que se llevan adelante ante los juzgados de violencia doméstica o ante los juzgados de familia especializados en violencia doméstica. Ahí no hay ningún cambio. Ese tema no está incluido acá en la reforma procesal penal, que rige precisamente la investigación y las sanciones por la comisión de delitos. Yo sé que a veces un poco la población se confunde en este tipo específico de conductas, porque puede haber una conducta que eventualmente sea ilícita, o puede el juez evaluar que existe un riesgo y por eso, en materia de familia, y por eso dispone una medida cautelar, pero no existe un delito. Está claro. Eso puede pasar. Incluso ahora, hace pocos días vi en una información de prensa de que la Suprema Corte había ascendido a una persona que había sido procesada por un delito de violencia doméstica. En realidad, averigüé o pregunté porque me parecía interesante tener la información al respecto y esta persona no había sido nunca procesada por un delito de violencia doméstica, sino que se le habían impuesto en un juzgado de familia medidas cautelares, pero no existía un sometimiento a proceso penal. Yo creo que ahí el periodista me parece que se confundió propio de esto, de que un mismo hecho puede derivar a la intervención de dos jurisdicciones distintas, ¿no? ¿Qué importancia tiene en este nuevo sistema la publicidad? Le pregunto porque si hay una cosa que estuve en un juzgado hace un tiempo y el juez y el fiscal nos hacían notar que ese local donde estábamos iba a ser uno de los donde se iban a desarrollar los nuevos juicios, y era evidente que no entrábamos los que estábamos ahí, no entraba más nadie, digamos, ¿no? Va a pasar que haya lugares donde no se va a poder entrar. Entonces, ¿cuál es la importancia de que haya público? Bueno, para mí la publicidad es uno de los elementos fundamentales. A mi juicio, yo por lo menos soy partidario de la mayor publicidad posible y de la menor restricción a la publicidad. Entiendo que hay casos en que hay que restringirla, por ejemplo, si estamos hablando de delitos sexuales, por ejemplo, si estamos hablando de niñas, niños, adolescentes, por ejemplo, ya sea como presuntos victimarios o en el caso de los adolescentes como presuntos victimarios o como víctimas. Yo creo que ahí obviamente se justifican las medidas restrictivas, pero como regla general, para mí, el proceso debería ser absolutamente público. Y bueno, a veces hay condicionantes de local. En la sala de audiencias, aunque a usted le parezca mentira, a nivel internacional es un tema que se ha estudiado. La sala de audiencias es un bien escaso y por eso no es posible, yo creo que la Corte lo ha entendido así, lo ha transmitido así, lo ha instrumentado así, no es posible que cada juez tenga su sala de audiencias. Tiene que haber... Hay un número X de salas de audiencias que tienen que ser utilizadas por distintos jueces en distintas horas del día, porque son un bien escaso. Y sobre todo, que debe haber salas de audiencia de distinto tamaño y con distintas características. Por ejemplo, en Palo Quemado, Colombia, donde creo que los ministros de la Corte estuvieron, nosotros también estuvimos mirando, hay salas de audiencia muy pequeñas para determinados asuntos de trámite diario, donde no hay ningún interés de nadie en estar presente. Y hay salas de audiencia muy grandes. Creo que en el edificio ahora de la calle Juan Carlos Gómez, perdón, hay una sala de audiencias grande que debe ser utilizada en aquellos casos donde exista, obviamente, interés. Se sabe de antemano cuáles son los casos que van a generar interés y van a generar presencia de la prensa y cuáles no. Obvio. Entonces, creo que lo que hay que hacer, me parece, y creo que la Corte lo está instrumentando así, un poco. Que en aquellos casos es organizarse. Lo que hay que hacer es organizar los timings. Tiene que haber alguien que determine esta audiencia se desarrolla en tal sala, esta otra en tal otra, y que administre los tiempos.
porque me parece que ahí está la clave del secreto. Y en aquellos casos donde, bueno, sea absolutamente imposible porque haya dos casos de mucho interés público al mismo tiempo, usted y yo sabemos que eso no pasa. Sí. Sabemos que no es así. Sí. Bueno, en un caso de ese tipo podrían instrumentarse los medios tecnológicos. La tecnología permite, por ejemplo, que esa audiencia se grabe y que se proyecte. Es decir, existen los mecanismos como para que la audiencia, para cumplir con el requisito de la publicidad. El requisito de la publicidad que para mí es fundamental porque está en juego la calidad de una democracia. Es decir, si yo como ciudadano paso por la puerta donde se ejerce una función pública, esa puerta está entornada, yo tengo derecho a desconfiar. Si la puerta está cerrada, tengo derecho a preguntarme qué fue lo que pasó del otro lado de esa puerta. Quizás si la puerta está abierta, probablemente no entre. Ese concepto que acaba de manejar, la calidad, pero tiene que estar abierta para que yo pueda ingresar si quiero. ese concepto de la calidad de la democracia juega en esto. O sea, este sistema contribuye a mejorar la calidad de la democracia. Sí, sin duda. Hay algún autor que ha señalado y que yo comparto que si un país no es capaz de juzgar públicamente a las personas que acusa de cometer un delito, en realidad no es una democracia. Tenemos que ser capaces de juzgar públicamente a aquellas personas que acusamos de cometer delitos. No hay razón de ser de que esa puerta esté cerrada, salvo que, vuelvo a repetir, hay casos que por la propia naturaleza del caso o por la propia naturaleza de las personas involucradas, y cuando hablo de personas involucradas no hablo de gente famosa o pública, sino hablo de precisamente niñas, niños, adolescentes o delitos sexuales. En esos casos obviamente no, porque hay que proteger a esas personas. Pero en los demás casos me parece que tiene que ser absolutamente público. Hay gente que se preocupa, ¿qué pasa si yo soy acusado y voy a juicio y me filman las cámaras y después resulta que soy inocente? Pues si resulta que soy inocente, saldré a decir que soy inocente. Es cierto que hay una pena del proceso, es decir, una pena, ya es una pena en sí mismo estar sometido a un proceso, por la publicidad, en fin, todos los dolores de cabeza que eso puede generar. En Estados Unidos no dejan entrar a la prensa, ¿no? En Estados Unidos dejan entrar a la prensa, no dejan entrar cámaras. No dejan entrar cámaras. Ni cámaras, ni celulares, ni cámaras de fotos. Por eso salen dibujos. Eso tiene origen en un viejo caso, no interesa demasiado explicarlo, pero tiene una explicación. Y en realidad el ingreso de las cámaras y de las fotos y demás es un tema que hay que evaluar bien, porque lo esencial es que la audiencia sea pública, pero lo esencial es que la audiencia se desarrolle con normalidad. Si usted está desarrollando una audiencia y entra el camarógrafo y entra otro y entra otro y cada uno que entra arma esos aparatos gigantescos que tienen y el camarógrafo le pide el blanco al periodista, digo, deja de ser lo esencial la audiencia y pasa a ser lo esencial la filmación de la audiencia, y eso es lo que no puede pasar. Lo que tiene que estar garantizado es el requisito de la publicidad. Está bien. Pero para que sea pública, basta que usted, periodista, pueda entrar, sentarse con un lápiz y un papel o con un grabador y... Jorge, el papel de los fiscales cambia radicalmente. ¿Su papel cambia? Bueno, yo en realidad no llevo adelante investigaciones. Ni llevo adelante investigaciones, ni las archivo, ni le doy órdenes a los fiscales de que persigan a uno u otro. O sea, las facultades del fiscal de corte son ejercer la fiscalía ante la Suprema Corte de Justicia, los casos que llegan ante la Corte de Justicia, que son, en términos generales, de todos los casos que hay en el país, son los menos, y en materia de justicia penal le diría que son bastante, no son muchos, sobre todo ahora además que la libertad condicional está derogada y la libertad anticipada la van a tramitar los jueces de distancia y no la Suprema Corte. Y lo que mi rol es, como jefe administrativo de todos los fiscales, es llevar adelante todo lo que tiene que ver con la gestión para que ellos puedan desarrollar la función misional en cada caso. Pero, yo ejemplo, no le puedo dar instrucciones concretas. ¿No le puede dar instrucciones concretas? Concretas no. Lo que sí puedo hacer, no yo solo, sino el Consejo de Instrucciones Generales, es dictar instrucciones generales. Pero el fiscal de corte no da instrucciones concretas. Pero sí puede, como ha hecho alguna vez... pedir señor informe. Fiscal, Ex post, sí. Señor Ex fiscal, ante, no. acá está este caso, a ver, estúdielo a ver si se amerita. No, lo que nosotros podemos hacer, y siempre en el sistema antiguo lo podíamos hacer, era ante
la difusión pública o el conocimiento privado que puede tener el fiscal de corte, y cuando hablo de conocimiento privado no es que yo salga a investigar, es que muchas veces muchas denuncias las presentan directamente en la Fiscalía de Corte. Hay ciudadanos que van a la Fiscalía y presentan la denuncia. O un dato público o semipúblico de que un hecho con apariencia delictiva. En ese caso lo que nosotros hemos hecho, producto además de la experiencia, porque la gente cree que el juez de turno o el fiscal de turno están leyendo el diario y mirando la televisión a ver qué está pasando. El fiscal de turno está encerrado generalmente en una habitación, sale, va, se constituye. O sea, lo menos que hace es mirar la prensa. Entonces, lo que nosotros podemos decirle, mire, surgió tal información y este hecho que tiene apariencia delictiva, lo ponemos en conocimiento del fiscal. ¿Para qué? Para que el fiscal haga lo que entiende pertinente. El fiscal puede decir, bueno, mire, ¿sabe qué? A mí me parece que este hecho no tiene apariencia delictiva, lo archivo. A mí este hecho me parece que sí tiene apariencia delictiva, solicito que se investigue. O lo investigo a partir de ahora del día de hoy. Eso es lo que nosotros podemos hacer, lo hacíamos en el sistema antiguo, lo vamos a hacer ahora. Lo que está claro es que nosotros no le damos instrucciones, no le podemos dar ni le damos instrucciones concretas a los fiscales. Porque tienen independencia. Sí, tiene independencia técnica, a diferencia de lo que ocurre en otros países, en los países sajones, en Colombia, en España mismo, el fiscal general levanta el teléfono y le dice al fiscal, haga tal cosa. Sí. A la orden. Porque en España, por ejemplo, para sacar de arriba de la mesa el ejemplo de los países anglosajones, que a alguna gente le causa un poco de urticaria, en España los fiscales no tienen independencia técnica. El fiscal general toma las decisiones y le solicita, obviamente que lo hará no en todos los casos, sino en aquellos casos que entiende que son pertinentes, y no es el caso de Uruguay. Jorge, muchísimas gracias por la presencia. No, por favor, a la orden. Y suerte, mucha suerte, porque nos va a dar suerte y energía que la vamos a precisar. Nos va a dar suerte a todos, a la sociedad, ¿no? Yo estoy convencido de que esto es un tema de calidad democrática. Muchísimas gracias, nos vamos a una tanda, ya volvemos.